Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que están escuchando esta corta enseñanza, que se encuentra en el capítulo 6, versículo 26, del libro de Juan. Nos dice que Jesús les dijo a los que le seguían: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Hermanos, cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra, Él empezó haciendo grandes señales y milagros, y predicaba el Evangelio por los lugares que pasaba. Su fama se empezó a extender, dice la palabra que mucha gente le seguía. Así como hoy en día cuando una persona es famosa, ya sea un artista, o un cantante, por poner un ejemplo, cuando este artista se encuentra en un lugar o lo visita, rápidamente se corre la noticia y en cuestión de minutos aquel lugar se llena de seguidores o fans, como le quiera llamar. Jesús era seguido por multitudes. Dice la palabra que una vez alimentó a 4,000 personas, y en otras 5,000, sin contar mujeres y niños. En otra ocasión dice que su madre y sus hermanos querían acercarse a él, pero a causa de la multitud no pudieron hacerlo. Nos menciona también de aquellos 4 hombres que llevaban a un paralítico, pero era tal la multitud que no podían entrar en la casa donde se encontraba Jesús, que tuvieron que abrir un hueco en el techo para poder acercarse. En otra ocasión dice que la gente lo apretaba cuando aquella mujer, con flujo de sangre, le tocó el manto. Dice Mateo 14 versículo 14, que al bajar Jesús de la barca vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Mateo 15 verso 30, dice que mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos, que pusieron a sus pies y Jesús los sanó. Dice Mateo 14, verso 36, que le rogaban que les dejara tocar tan solo el borde de su capa, y todos los que la tocaban eran sanos. La Biblia menciona cómo la gente seguía a Jesús. Donde iba rápido se corría la voz de que Jesús estaba pasando por ahí y la gente acudía a él. Jesús sanaba gente porque tenían fe. Podemos mencionar al ciego Bartimeo, que al saber que Jesús pasaba por ahí, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sin importarle que la gente le dijera que se callara, él tenía fe en que aquel hombre lo podía sanar. O la mujer de flujo de sangre, que sin importar que quizás por su situación se le consideraba una mujer inmunda, y la gran multitud que rodeaba al Señor, se abrió paso con el único pensamiento de: si tan solo tocaré el borde de su manto, seré sana. Era grande su fe. Aquel leproso que sabía que Jesús podía sanarlo, diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le contestó: quiero, sé limpio. También sanaba gente por la fe de otras personas. Podemos mencionar la fe de aquellos 4, que abrieron el hueco en el techo para acercar al paralítico a Jesús, para los que la multitud no fue un impedimento. Su fe era más grande. La fe de la mujer sirofenicia, que pidió por la sanidad de su hija, que no se fue con lo que le dijo Jesús: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros, sino que le respondió: Señor, aún los perros comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe. La fe de aquel centurión que pidió por sanidad de su siervo, de la cual Jesús dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Jesús sanaba también a personas que no se lo pedían, sino porque tenía compasión, misericordia de ellas. Podemos mencionar cuando Jesús estaba acercándose a un pueblo, miró a una viuda que llevaba a enterrar a su único hijo. Él tuvo compasión de aquella mujer y le dijo: no llores. Se acercó a la camilla y le dijo al muerto: joven, levántate. Aquella mujer no le pidió a Jesús que resucitara a su hijo, ella iba sumida en su dolor. Fue la misericordia de Jesús que lo movió a hacer este milagro. Aquella mujer que tenía 18 años jorobada, a causa de una enfermedad, Jesús la vio, y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y aquella mujer se enderezó en aquel instante. Dice la palabra que el Señor tenía compasión de los enfermos y los sanaba. Podemos decir que en nuestros días, Jesús sigue haciendo señales y milagros sobre personas que se acercan a él con fe de que puede sanarlos. O por la fe de personas que oran y piden por ellas, creyendo que Dios puede hacer la obra aún por personas que sin ser cristianas tienen fe de Jesús puede sanar, como aquella mujer que sin ser judía pidió por su hija, y por muchos de nosotros que aún antes de conocerlo nos libró de peligros, nos sanó de enfermedades, nos guardó y nos guarda hasta este momento simplemente por su misericordia.
En esta ocasión dice que la gente lo buscaba, y cuando lo encontraron le dijeron Juan 6 verso 25 y 26, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: les aseguro, que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, no porque entendieron las señales milagrosas. Jesús quería darles a entender que los profetas habían profetizado de un enviado de Dios, el ungido de Dios vendría, y haría señales que solo Dios puede hacer. Por eso cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que ha de venir, o esperamos a otro, Jesús le dijo: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntele que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Pongan sus ojos en el que hace los milagros, no en los milagros. Al final las señales y milagros son pasajeros. Dice Juan 6 verso 27, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece, y da vida eterna. Juan 6 verso 58, sus padres comieron el pan, el maná del desierto, pero de todos modos murieron. En aquellos tiempos, el Señor hizo muchos milagros: resucitados, sanados de lepra, ceguera, paralíticos, mudos volvían a hablar, y muchos otros que así como sus antepasados, habían disfrutado del sustento y la misericordia de Dios en el desierto, pero que al final, todos perecieron en el desierto. Asimismo nosotros gozamos de privilegios, escuchamos personas sanadas de cáncer, otras levantadas de sillas de ruedas, rescatados de las drogas, matrimonios restaurados, otros que dicen que Dios los levantó de la muerte. Y así la lista es grande. Pero si no entendimos el propósito por lo que Dios hizo estas señales en nosotros, y lo buscamos porque nos da cosas, estamos trabajando por las cosas que perecen. Les dijo Jesús: trabajen por la comida que permanece, y da vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las palabras que les he hablado, son espíritu y son vida. Si usted fue sanado de cáncer, o Dios lo libró de un accidente, le dio un buen trabajo, restauró su matrimonio, pero sigue en fornicación, o en adulterio, sigue practicando la homosexualidad, sigue robando, sigue odiando, usted se está alimentando de comida que perece, y va a terminar muerto en el desierto. El que Dios sane de cáncer, o haga otro milagro en nuestra vida, no garantiza que estamos bien con Dios. Él en su misericordia, le da sanidad a gente del mundo. O el que Dios le haya dado un buen trabajo, mire que hay gente en el mundo que tiene mejores trabajos que usted, o que Dios lo haga millonario, eso también no le garantiza que esté bien con Dios. Recordemos que los hombres más ricos del mundo, no son cristianos. Aunque muchos ministros de prosperidad enseñan eso, hermanos, Jesús no vino a ser millonario a nadie. Mencione un versículo donde diga que Jesús andaba repartiendo millones de dólares. O que dijera que entre más dinero tienen, más feliz eres. Pero ahora muchas iglesias le dicen a sus miembros que es una bendición que trabajen 12 horas diarias, aunque no vayan a la iglesia, con que den el diezmo es suficiente. Dios te hace rico en amor, paciencia, gozo, templanza, mansedumbre. Jesús decía: háganse tesoros en los cielos. Busquen las cosas de arriba. Esto es lo que nos hace diferentes del mundo. Que si tú te alimentas con la palabra de Dios tendrás paz, la paz que ningún ejército del mundo te puede dar. Tenemos la esperanza, por fe, que los grandes millonarios no tienen, de que tenemos una vida eterna en Cristo. Después de esto muchos que le seguían se fueron, se les hizo dura la palabra. Así, mi hermanos, miramos como muchos abandonan los caminos de Dios cuando escuchan esta palabra que limpia y santifica. Jesús les dijo a los 12 discípulos: ustedes también quieren irse. Pedro le contestó: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Una anécdota cuenta de un gran rey que cruzaba el desierto seguido de sus ministros. De pronto uno de sus camellos se desplomó, y el baúl que traía en su joroba se rompió, y una lluvia de joyas, perlas, diamantes, y perlas preciosas, se desparramaron en la arena. El rey le dijo a sus discípulos: señores, yo sigo adelante, ustedes, si quieren pueden quedarse aquí. Todo lo que recojan será suyo. Y el rey siguió su camino, pensando que nadie lo seguía. Después de un buen rato se da cuenta que alguien lo sigue. Vuelve la mirada atrás, y se da cuenta que es uno de sus ministros. El rey le pregunta:
¿Qué no te importan las perlas y diamantes de tu rey? ¿Podrías ser rico toda tu vida? Y el ministro responde, me importa más mi rey, que todas las perlas y diamantes de mi rey. Los milagros son pasajeros. Lo único que no pasa y da vida eterna, es la palabra de Dios. Si te enfocas a buscar, y a conocer siguiendo al dueño de todo, no tendrás de qué preocuparte, porque estás haciendo lo que dice la palabra, buscando el reino de Dios, y su justicia, que es lo principal, todo lo demás vendrá por añadidura, la sanidad, el dinero, el trabajo, la pareja. Dios suplirá todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Teniendo a Cristo, tienes todo. Que nada te haga mover de las promesas de Dios, que puedas decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Jesús no promete una vida llena de lujos, sin problemas, viviendo como reyes del mundo, sino que dice todo lo contrario, es necesario que por muchas luchas y tribulaciones pasen, pero el que persevere hasta el fin ese será salvo, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía yo he vencido al mundo. En el mundo seréis aborrecidos, por causa de mi nombre, no olvidemos a hermanos, en Asia, África, en Chiapas, perseguidos y asesinados, por no negar el nombre de Jesús. Sé fiel hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Decía el salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Estando contigo, nada deseo en la tierra. Todo mi ser se consume. Pero Dios es mi herencia eterna, y el que sostiene mi corazón. Aleluya. Busca a Dios. Que Dios te bendiga.